Entre el descubrimiento del continente americano y la conquista de los pueblos mesoamericanos pasaron aproximadamente unos 50 años. Es un periodo muy corto en realidad y es por ello que las civilizaciones que se enfrentaron a la situación de la conquista fueron las más desarrolladas hasta ese momento y son de las que mejores datos nosotros tenemos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de ese último estado de las civilizaciones mesoamericanas y espero que esa cápsula te resulte muy útil el día de hoy. Bien, para poder iniciar vamos a definir el estado en el que se encontraba como tal las civilizaciones mesoamericanas. Estamos, por así decirlo, en la última parte del periodo posclásico, lo que son las primeras décadas del siglo XVI. Eso es muy importante porque el estado en el que se encuentra el territorio mesoamericano es en el del dominio total de la cultura mexica. Es decir, que a pesar de que hay otras culturas supervivientes, en realidad el modo de vida es el que dictan como tal la sociedad azteca. La sociedad azteca como tal es una sociedad militar y eso es una parte muy importante a resaltar, debido a que sus costumbres están relacionadas con el expansionismo. Hasta antes de la cultura azteca es común que quizás se enfrentaran dos civilizaciones y una conquistara a la otra y ahí terminara. Pero las civilizaciones aztecas introdujeron algo que se llama el tributo, es decir, que atacaban a una zona, pero en lugar de destruirla o anexarla, le permitían vivir a cambio de que le estuvieran dando de manera constante recursos o que le estuvieran dando de manera constante alimentos o esclavos o lo que se determinara en ese momento. Los aztecas eran los mejores guerreros como tal de su periodo y eso hizo que pudieran expandirse a muchísimas partes. Es conocido que los aztecas pasaron por tres periodos de expansión, el primero de la parte de Tezutlatlani Izcoatl, el segundo de la parte de Tlatoani Moctezuma y Huicamina y el tercero de parte del Tlatoani Ahuizotl. Cada uno de ellos añadió partes al imperio, como espero que estés visualizando en estos momentos, y lo fue haciendo mucho más poderoso. Estas expansiones eran determinadas por la falta de alimento o la falta de recursos que los señoríos locales de los aztecas experimentaban. Entre más crecía la población, más se demandaban los recursos y eso obligaba a que las expansiones militares fueran cada vez más lejos. Para el momento en que llegaron los españoles, entonces ya el imperio azteca era enorme. Sus vertientes alcanzaban a todas las partes del país y se podría decir que llegaban de costa a costa. Y eso hacía que la vida para los gobernantes en el centro fuera relativamente fácil, pero para los pueblos del derredor era muy complicada debido a que no solamente tenían que crear la cantidad de alimento necesario para su subsistencia, también tenían que crear la cantidad de alimento necesario para pagar el tributo. Obviamente esta situación generaba una especie de rencor muy grande entre las demás comunidades o entre los demás pueblos que existían en Mesoamérica. Esta es una parte muy importante que hay que determinar en esta parte final de la cápsula. Los pueblos mesoamericanos no tenían como una identidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal no se encontraban todos regidos bajo la misma bandera. Los pueblos mesoamericanos, cada uno se entendía de la misma forma, más bien cada uno se entendía de una forma particular, no compartían como tal opinión con los demás y eso facilitó demasiado el proceso de conquista, a diferencia de los pueblos europeos que ya se encontraban asentados y que ya convenían bajo una misma bandera y que en ese aspecto se encontraban mucho mejor organizados. La situación mesoamericana entonces era básicamente militar y era una situación de dominio por parte del imperio mexica y ese es el escenario que se van a encontrar los españoles al inicio de la conquista. De eso estaremos hablando en otra cápsula en el futuro.